Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová. Les saludamos en esta tarde a cada uno de ustedes que nos están sintonizando alrededor de toda la nación y del mundo entero. Que Jehová los bendiga grandemente. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Continuando con este programa, aleluya. Liderazgo cristiano, aleluya. Un programa diseñado para los líderes, todo tipo de líder, amén. Líder religioso, espiritual, líder político, líder empresarial y aún líder familiar, amén. Porque eso es el transcurrir de la vida. Eso es el transcurrir o el ciclo circular de la vida, en el cual Dios ha establecido que tarde o temprano el niño tiene que nacer, crecer, amén, y dar fruto, reproducirse, dar fruto, y llega una cúspide, amén, y viene el tiempo de menguar, aleluya. Ese es el ciclo natural, el ciclo creado por Dios, gloria a Dios, que está establecido, es una ley. Eso es lo que ha sido establecido por Dios. Y aquellos frutos que nacieron, aquellos frutos que nacieron de sus lomos o de los vientres, también nacen, crecen, reproducen y mueren. Todo lo que nace tiene que morir, todo lo que nace tiene que crecer, todo lo que nace tiene que dar fruto, amén. Fruto humano, fruto carnal, fruto de carne y sangre, fruto espiritual, fruto económico, amén. Todo. Una empresa es igual. Una empresa nace, amén, nace, crece, se reproduce la empresa, amén, se multiplica, aleluya, y tiene que algún día dejar de ser también. Pero Dios nos enseña a través de Jesús cómo puede perdurar una visión, cómo puede perdurar o mantenerse en pie y vivo un proyecto por generaciones. No solo en el tiempo de su creación o en el tiempo en que uno está con vida, sino que Jesús nos enseñó la visión que Él trajo de salvar la humanidad. No murió. No murió la visión. El día que Él partió de esta tierra, la visión continuó.
Y eso es lo más importante que nosotros debemos entender y comprender. Jesús culminó su propósito, pero no culminó su visión, sino que la visión lo transmitió a los que habían de continuar aquel proyecto de la salvación. Y eso es muy interesante y muy importante para todos aquellos líderes que no desean que su visión se muera, que la visión perezca. Amén. Y a través y al transcurso de la historia, antes de Cristo Jesús y después de Cristo Jesús, hubieron muchos líderes dentro de la palabra de Dios. Y uno de esos líderes que se encargó de liderar y de guiar al pueblo de Israel fue Moisés. Aún el pueblo de Israel tiene a Moisés como líder, porque ellos no aceptaron a Jesús. Moisés es el líder más reconocido en el pueblo de Israel, porque ellos todavía viven bajo la ley. Y Moisés le fue dado la ley, y él trajo aquella liberación del pueblo de Israel de las manos y de las arras de Egipto. Y a través de Moisés fue guiado a aquella tierra prometida, con grandes señales, prodigios, milagros, maravillas, que hizo por mano de Moisés, la cual ni Jesús mismo le fue otorgado hacer esas señales, porque Moisés obtuvo más gloria en esas manifestaciones, para que por mano de Moisés Israel fuese liberado. Moisés era el Jesús del pueblo de Israel. Moisés era el Jesús, el libertador del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de la esclavitud miles de años antes que la humanidad saliese de la esclavitud. Fue liberado de las zarras del enemigo, porque Egipto representaba al imperio de Satanás. Egipto presentaba a todo lo que el mundo ofrece en este tiempo a la iglesia. Egipto era el lugar de opresión, de esclavitud, de tormento, de perdición. Egipto era el lugar donde el pueblo de Israel había sido atrapado a esclavitud y a voluntad del enemigo. Y era un lugar donde el pueblo de Israel había sido apresado. Y Dios, para hacer una distinción de pueblos y para marcar el pueblo, escogió a Israel para que Israel sea un ejemplo y una representación del próximo pueblo que Dios iba a crear o iba a liberar a través de Jesús. Moisés liberó una nación, pero Jesús trajo la libertad para el mundo entero. Moisés era el libertador del pueblo de Israel.
Y a través de Moisés Dios nos enseña mucho, pero Jesús es el libertador del pueblo escogido, de la iglesia, el libertador de la iglesia. Y a través de Moisés Dios nos enseña muchas enseñanzas bien claves, muy interesantes, enseñanzas donde hoy podemos recoger para el avance nuestro en el camino del Evangelio. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. Guerra con Amalek. La palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y nos dice: entonces vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo. Gloria al Señor. Versículo 14 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gloria a nuestro Dios. Podemos ver cómo Moisés, que Dios había escogido como un líder del pueblo de Israel, subió a la montaña a orar. Subió a la montaña a orar, porque el pueblo enfrentaba una guerra, y dejó como reemplazo a Josué para que se encargara de esa guerra. Dejó como reemplazante a Josué para que
le reemplace en esa guerra, mientras que él subía a la montaña a orar. Mientras que él subía a la cumbre del collado con la vara de Dios, y no subió solo Moisés, sino que subió con dos compañeros. Subió con dos compañeros que estuvieron con él. Amén. Mientras que él hacía una guerra espiritual en la cumbre del collado, Josué peleaba su guerra física en la ciudad, en el campo de batalla. Pero no vamos a hablar de la guerra espiritual que tuvieron. Vamos a hablar de los dos compañeros que Moisés les alzó para que le ayudaran, a sostener aquella vara que iba a dar la victoria sobre el pueblo de Israel. Porque la vara tenía que estar extendida arriba. La autoridad tenía que estar activada para que los ángeles de Jehová pelearan por Israel. No era Josué, no era su ejército. Era Jehová y su ejército que derrotaban a sus enemigos. Pero vamos a hablar de los dos varones que Dios los alzó con ellos. Dos líderes que Moisés les alzó a la cumbre del collado. Tres pilares, un triángulo que marcaban la hegemonía de la iglesia. Tres pilares que triangulaban para que la victoria de Jehová sea entregada. Porque el pueblo de Israel no solo peleaba una batalla, estaba peleando una herencia, un botín espiritual. Estaba peleando algo que tenía que quitar a los amalecitas, que solo ellos tenían. Era una bendición que estaba en manos de ellos y tenía que ser arrebatado por el pueblo de Israel, que iba a definir sus generaciones. Y para que esta batalla sea arreciada y sea en victoria del pueblo de Israel, tres líderes tuvieron que estar en la cumbre de un monte, en la cumbre de una montaña, amén, haciendo otro tipo de guerra. Y según ellos combatían arriba, abajo se definía la guerra. Todo dependía de la guerra en las alturas. Todo dependía de la guerra en la cima de la montaña. Amén. Pero estos dos varones no eran cualquier persona. Estos dos varones no eran cualquier persona. Eran dos líderes que cada uno representaba a uno de los brazos de ayuda de Moisés. Eran tres líderes que habían sido escogidos por Dios, que iban a definir,
que iban a definir el destino del pueblo de Israel. Y cada uno había sido llamado a sostener. Cada uno había sido llamado a sostener el brazo de Moisés, ayudar a que la vara permanezca arriba y ayudar a que la victoria sea dada al pueblo. Siempre un líder no va a poder solo no va a poder conquistar una victoria. Habrán victorias que será para uno solo. Pero hay guerras que se necesitan más pilares. Y eso es lo que Moisés escogió. ¿Por qué no lo subió a Josué? Porque Josué era una ficha que ocupaba el mismo lugar de Moisés. Entonces, como ocupaba el mismo lugar, dos no pueden estar en el mismo puesto al mismo tiempo. Porque uno es representante del que ha de partir. Josué iba a ser el sucesor de Moisés. Josué representaba la misma posición de Moisés, pero todavía no era su tiempo. Pero Aarón y Hur representaban otra clase de líderes. Líderes que iban a trabajar junto con el liderazgo de Moisés. Eran tres cabezas, tres pilares, en el cual se componía el liderazgo del pueblo de Israel. Podemos ver que Moisés era el líder espiritual, el líder, aleluya, escogido por Dios, el líder político, el líder sobre el pueblo de la nación de Israel. Era un líder, no era el líder religioso, sino que era un líder político. Pero un líder político no corrupto, ni inducido por un pensamiento egipcio, sino un líder conforme al corazón de Dios, un liderazgo conforme al corazón de Dios. Amén. Desde ahí podemos ver que aún la política era escogido por la voluntad de Dios y por el llamamiento de Dios y aún por el ungimiento de Dios. Dios mismo escogió el liderazgo de la política para su gloria, para su honra, para gobernar la tierra con la rectitud y la justicia de su corazón. Moisés representa al liderazgo político, al liderazgo nacional, al liderazgo de toda la nación, escogido y marcado por Dios. Este liderazgo nace de Dios a pedido del pueblo, porque el pueblo reclamaba que Jehová los libere de la esclavitud. Y Dios preparó a Moisés como libertador del pueblo de Israel, pero conociendo
la cultura egipcia, conociendo el lugar donde estaba esclavizado su pueblo. Moisés tenía que conocer todo el movimiento egipcio. Tenía que haber vivido dentro de todo el manejo egipcio para que sepa cómo opera la política egipcia y cómo opera el gobierno egipcio, y no quede ignorante ni tampoco sea neófito a todo lo que sucede en el gobierno egipcio. Es por esa causa que Dios hizo que Moisés creciera bajo el cuidado de la hija de Faraón, educado en la cultura egipcia y con el pensamiento egipcio. Pero por la sangre, por dentro él llevaba la sangre hebrea. Él llevaba por dentro la sangre hebrea, y la sangre que nacía de una simiente bendita, de una simiente con promesa, de una simiente que Jehová iba a traer libertad a este pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios le llevó a prepararse a Moisés en medio de todo este pueblo. Pero Moisés supo que solo no iba a poder. Desde un principio él entendió que solo no iba a poder. Cuando Dios le escoge para liberar al pueblo de Israel, él le dice a Dios que le dé un profeta, que le dé a alguien que hable por él, porque él no iba a poder hablar de frente. Y Dios le dice: te daré a Aarón tu hermano, que es muy presto para hablar y tiene un lenguaje muy explícito para comunicarse. Él será como tu boca y tú serás para él como un Dios. Como un Dios, le está diciendo que serás como un líder para él, pero él será como un profeta para ti, porque él dirá todo lo que tú quieres que le mandes, todo lo que tú le ordenes, él dirá. Entonces escoge a Aarón como uno de sus representantes, como su vocero, porque él era el ungido, él era el hombre de la promesa, él era quien Dios había preparado. Pero también a Aarón Dios lo había preparado con otro propósito, porque también iba a ejercer un liderazgo. Entonces, como Dios escoge para libertar, lo primero que necesitaba el pueblo de Israel era la libertad de la nación. La libertad de la nación. Y para eso usó a Moisés. Y una vez que utiliza a Moisés, aleluya, Dios le dice: vas a ungirme a Aarón como mi sacerdote. Vas a ungir a Aarón como mi sacerdote. Amén.
En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 30, nos dice la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 30, nos dice la palabra de Dios: unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdote. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas darás para que las siguientes instrucciones de aquí en adelante: este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este, cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. Dios manda ungir a Aarón con un aceite muy especial, con el aceite de la santa unción, con un aceite sagrado, sobre Aarón, escogiéndole como los sacerdotes del pueblo de Israel, escogiéndolo como los sacerdotes del pueblo de Israel, y creando un linaje más, un líder más, aleluya, que tenía que gobernar junto con la política. Y había ungido a Aarón como un líder espiritual. Había ungido a Aarón como un líder espiritual que iba a ser consagrado para dedicarse especialmente de las cosas de Dios, que iba a servir a Dios en las cosas santas, en las cosas consagradas, que iba a servir a Dios en todo lo que es espiritual, en todo lo que es de las cosas de Dios. Iba a ungir a Aarón y a su casa y a su linaje como un líder dedicado a Dios, como un líder consagrado a Dios, como un líder apartado para Dios, que solo se tenía que dedicar a las cosas santas de Dios, a las cosas consagradas. Él no podía hacer otro trabajo sino ministrar las cosas consagradas de Dios. Entonces estaba levantando un líder Dios consagrado para Él, un líder que tenía que trabajar 24 horas y todos los días especialmente para Él, en las cosas consagradas, en la iglesia, que tenía que trabajar en la iglesia, que tenía que trabajar para Dios y que tenía que cumplir un rol y una serie de requisitos que Dios le iba a dar a este líder. Y estaba levantando un líder que se iba a dedicar a las cosas espirituales y que iba a ir de la mano del otro líder de la nación, que era Moisés. Aarón y Moisés iban a liderar el pueblo de Israel. Iban a liderar al pueblo de Israel. Uno dedicado a las cosas espirituales y el otro dedicado a las cosas de la nación, del Estado, de la política. Dos líderes que iban a caminar de la mano. Dos líderes, dos linajes que tenían que trabajar
unánimes para que el pueblo sea totalmente gobernado por Dios. Dios mismo separó este linaje, separó este pueblo. Dios mismo separó los sacerdotes, separó al linaje de Aarón, amén, para su servicio. Dios mismo apartó a los levitas y apartó a la casa de Aarón para su servicio. Y eso es lo que Dios, aleluya, y nos dice la palabra de Dios en Éxodo 30:22, todo lo que iba a ser consagrado. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especies finas, amén, esos son los preparados de aquel aceite, amén. Y nos dice el versículo 26, nos dice 30:26, con él deberás ungir la tienda de reunión. Con ese aceite iba a ungir la tienda de reunión, la casa de Dios, la iglesia, la mesa, todos sus utensilios, el candelabro, sus accesorios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, el recipiente para el lavado de su pedestal. De este modo lo consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Vemos que el rol de Aarón iba a ser sobre todas las cosas consagradas, sobre todo lo que está en la iglesia. Para eso Dios estableció el sacerdocio, para que este hombre consagrado, que era Aarón, todo el pueblo pudiera ser santificado y quedar en santidad cuando vinieren a ofrecer sacrificio, perdón de pecados, cuando vinieran a dar sus ofrendas, iban a ser bendecidos a través del sacerdote. Iban a traer los diezmos, las ofrendas, las primicias, para bendecir a los sacerdotes, y a través de ellos el pueblo ser bendecido. Y también iban a venir a ofrecer sacrificios, amén, y pagar, amén, por sus pecados para que sean perdonados. Iban a traer sacrificios, animales, para que sean quemados, para que sean perdonados sus pecados. Entonces, para todas estas cosas consagradas, el sacerdote estaba, para que a través del sacerdote Jehová Dios perdone a su pueblo, y para que a través del sacerdote Jehová Dios bendiga a su pueblo. Entonces se levantó un linaje espiritual, se levantó la iglesia en el desierto. Por primera vez se levantó el primer tabernáculo, por primera vez se levantó la iglesia en el desierto. Quizás no se llamaba iglesia, pero era el tabernáculo de reunión, era la tienda de reunión. Amén. De ahí nace la iglesia para Israel. Desde el antiguo pacto con sacerdote Aarón, nace aquel lugar de congregación, nace el tabernáculo, nace el lugar de reunión para el pueblo, para venir a alabar a Jehová, para glorificar el nombre de Dios y para venir a ofrecer sacrificio de perdón y para elevar holocaustos, que son sacrificios de alabanza y adoración al nombre de Jehová.
Entonces, al levantar este tabernáculo, la iglesia de Israel, Dios constituye un líder llamado Aarón. Y ya era un líder que representaba uno de sus brazos, que representaba uno de los brazos de Moisés. Pero ahora faltaba otro líder que se dedicara a lo material, que representaba un liderazgo a las cosas materiales, a la economía, a la sabiduría, a la ciencia. Y para ello escoge otro líder, Dios. Porque uno de los que alzaba las manos de Moisés era Hur, un varón llamado Hur, y el otro era Aarón. Y Hur representaba al líder que iba a obrar en las cosas materiales, en la economía, en lo económico, al que tenía que ver por el cuidado de la casa, por el cuidado de todas las cosas. Desde un inicio Dios empezó a organizar sus líderes, porque la iglesia camina como un cuerpo. La iglesia camina con todos los miembros bien ejercitados y establecidos, para que sea una iglesia poderosa y gloriosa. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 1 en adelante. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Vamos a ver quién representaba a Hur, aquel linaje. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos los sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, que están sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Amén. La mesa y sus utensilios, y todo lo que Dios había ordenado. Y aun los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos que ejercen el sacerdocio, el aceite de la santa unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Dios le da el trabajo material y le encarga el trabajo material a estos líderes, a Bezaleel y a Aholiab, que nacían de la simiente de Hur, de la Hur de aquel líder que había ido a pelear su batalla espiritual a la montaña, para que se les sea entregado la llave de la sabiduría, para que se les sea entregado la llave de la ciencia,
para que les sea entregado la llave de la inteligencia y de todo arte, para que les sea entregado el espíritu de invención, el espíritu de sabiduría, y le fuese dado a su generación, y su generación pudiese cumplir las promesas de Dios en el campo material. Entonces hay guerras que se tienen que ganar, diferentes tipos de guerras, diferentes tipos de bendiciones, y se tienen que arrebatar diferentes tipos de botines. Pero no estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando acerca de los oficios de estos varones, que estos varones representaban al costado de Moisés. Dios levantó otro líder del linaje de Ur. 3 líderes que avanzaban ganando las guerras que tenían que ganar para que el pueblo de Israel sea una potencia. Y el día de hoy podemos ver cómo este pueblo es un pueblo lleno de sabiduría, un pueblo bendecido, un pueblo lleno de inteligencia, de arte, porque ellos ganaron sus guerras en sus tiempos. Ellos la pelearon en las montañas, ellos la pelearon en aquellos tiempos, y hoy ellos lo pueden vivificar y vivir en su descendencia. Así que los guerreros espirituales no se rindan con las guerras que Jehová ordena. Y entonces eso es lo que representaba estos 3 líderes que Dios había levantado. Pero hoy en día podemos ver que las naciones no trabajan con estos 3 liderazgos. No trabajan con estos 3 liderazgos. Sin embargo, Dios es el que estableció estos 3 liderazgos. La política, uno de los liderazgos que Dios levantó para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y fue por mano de Moisés. Fue por mano de Moisés. La política es uno de los liderazgos que Dios mismo ha establecido y lo ha ungido. Y Él mismo ha escogido a aquellos líderes. Pero ¿qué sucede hoy? Que la política está en manos del enemigo. Está siendo manipulado y gobernado por fuerzas oscuras. Porque el altar de Dios y la iglesia se ha olvidado o desconoce que este liderazgo le corresponde a Dios y le pertenece a Dios, que Dios lo instituyó y lo estableció. Se ha olvidado, porque la fuerza invisible del gobierno tiene que salir de los altares, tiene que salir de la iglesia, tiene que salir del tabernáculo, tiene que salir de los lugares de la reunión. La política no es gobernada por encuestas, no es colocada por encuestas, no es gobernada por su economía. La política no es gobernada por su propia voluntad. La política es gobernada por las fuerzas invisibles que tienen que salir, que deben de salir de los altares de oración, por las fuerzas invisibles y el poder
de gobierno que tiene que salir de la casa de Dios. Según es la intercesión de una nación, será el conocimiento y la sabiduría del gobernante de la nación. El gobierno es establecido según la oración que eleva cada nación y según el comportamiento de los hijos de Dios será el comportamiento de la nación, de los habitantes de la nación. Si el comportamiento de los hijos de Dios es pésimo, paupérrimo, miserable, los habitantes de la nación reflejarán la misma imagen. La política es un reflejo de la iglesia. La iglesia está llamada. La iglesia es la que tiene que dar el camino y que mostrar el reflejo y la imagen. Y la iglesia es la que pone la dirección, la directriz en cada nación. La iglesia es la que encamina a cada nación a la victoria o a la derrota. Por eso es que Dios la ha puesto como pilares, no de guerras humanitarias, sino de guerras con poderes que ejercen dominio sobre la voluntad de estos gobernantes. Dios le ha puesto como militantes, como comandantes, que tienen que ejercer la autoridad y el derecho, y que tienen que controlar el dominio y el gobierno de cada nación por el Espíritu. La iglesia no es cualquier muñeco que anda saltando y bailando sin saber qué es lo que representa. La iglesia es la que gobierna en cada nación. La iglesia es la que gobierna en cada nación. Y a causa de ello, aleluya, es por eso que Dios levantó a Aarón. Es por eso que Dios levantó un linaje espiritual, para que si la política se corrompiera, para que si Moisés se desviara, había un líder consagrado que todavía podía prender el candelero de la nación, que todavía podía estar velando todos los días y hacerle volver a Jehová a una nación entera. Para eso fue establecido el sacerdocio. Para eso fue levantada la iglesia en estos últimos tiempos. Para que fuese la sal de la nación. Para que fuese la sal de la tierra. Y la nación entera no se pudra. Y la nación entera no se corrompa. No se desenfrene. Para eso fue llamado la iglesia. Pero si la iglesia está insípida, si la iglesia está su luz apagada, ¿qué camino tomará la política? ¿Qué camino tomará la economía? Dios dijo, mío es el oro y la plata. La economía es direccionada y es controlada por la mano de Dios. Y la iglesia tiene que entender
que no se mueve por números, no se mueve, amén, por la subida y la bajada de la economía. La economía de una nación se mueve por la mano y la voluntad de Dios. El éxito y la prosperidad de una nación depende de las billeteras de Dios y no de la subida y de la bajada, del alza y la subida del petróleo, sino por el banco de Dios es financiado. Y eso es lo que ha perdido la iglesia. Eso es lo que ha perdido la iglesia. El sistema del mundo domina y manipula a todo pensamiento espiritual. La noticia humana tiene que estar gobernando a los dichos de Jehová que han salido de su corazón. A los dichos de Jehová, que son palabras fieles y verdaderas, y que van contra los pensamientos humanos, que van contra las ofertas y los pensamientos que el mundo pueda pronosticar. Prevalece más el sistema de este mundo que el sistema de Dios. Prevalece más el gobierno de este mundo que el gobierno del Espíritu. Una iglesia que cree en Dios pero se mueve conforme al sistema de este mundo. Una iglesia que tiene la Biblia pero anda envuelto en las corrientes y el pensamiento de este mundo. Una iglesia que conoce mucho la Biblia, pero los pronósticos de este mundo determinan el destino de la nación. Una iglesia que le cree más al hombre que a Dios. Una iglesia que conoce a Dios, pero camina con el diablo. La iglesia es una iglesia que está fuera de la lógica. Podemos ver cómo Dios le habla a Moisés y le dice: tú vas a liberar a Egipto, tú la vas a sacar de su esclavitud. Y la lógica no da, porque Egipto es una potencia mundial. La lógica no puede llegar más allá. Moisés decía: ¿cómo lo voy a hacer? Estás loco, Jehová. Mi familia no es conocida por nadie. Yo no tengo ni un arma de guerra. Solo tengo ovejas. Jehová le dijo: no va a ser como tú crees. Las guerras no se ganan con tanques, no se ganan con misiles. Las guerras no se ganan con armas humanas. Jehová no pelea con espadas humanas. Jehová no pelea con estrategias humanas. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Suficiente. Suficiente, con ese palito vas a poner de rodillas a un imperio. ¿Y cómo lo voy a hacer? No lo creo. Es mejor que no lo creas, porque yo lo voy a hacer, dice Jehová. Yo lo voy a hacer. Con un palito vas a poner de rodillas a miles de profetas engañosos, a miles de agoreros y de brujos que hacen señales y maravillas en Egipto y tienen engañado a Faraón. Con un palito
Vas a sacar todas las riquezas de Egipto. Sin haber trabajado, se van a ir con todo el oro que hay ahí. Con un palito te voy a entregar la economía, te voy a entregar la política, te voy a entregar las señales y los milagros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tranquilo, yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Es mejor que tú no sepas, porque cuando no sabes nada yo me glorifico. Porque cuando tú utilizas tu pensamiento y tu lógica, me eres tropiezo. Cuando tú utilizas tus pronósticos y tu sabiduría, no me dejas trabajar. No es como tú crees, es como yo quiero. Con un palito lo vamos a poner de rodillas a Egipto, para que veas que Jehová no vence con lanza, ni espada, ni jabalina. Jehová te derrota con una piedrita y con un palito. Y eso es lo que hizo Dios. Y eso es el gobierno de Dios. Eso es el gobierno de Dios. Y la iglesia ha desconocido su sistema. Ha desconocido cómo Dios se ha glorificado con ella. Todas las maravillas que gustó la Israel le cayó a la iglesia. Ellos los desecharon, pero la iglesia los recibió. Pero la iglesia no está aprovechando lo que le ha sido entregada. No está aprovechando lo que le corresponde y lo que le pertenece. La iglesia no cree en el gobierno de Dios. La iglesia no trabaja con el sistema del cielo. No trabaja con el sistema del cielo. Está lleno de incredulidad. Lleno de incredulidad. Conocen a Dios pero de boca. Conocen a Dios pero en mente. No le conocen al corazón. Y eso es lo que Dios busca en este tiempo. Una iglesia que le crea a Jehová. Que sin plata, sin dinero, sin oro, Jehová se glorificará en gran manera. Y eso está llamado Dios en cada nación, a que Jehová levante un líder conforme a su corazón y establezca su propósito en la tierra. Cada nación está llamado a hacer una oración que traiga a luz hijos espirituales en un solo día. Que en un solo día la nación toque y mueva el corazón de Jehová, y cosa semejante que nunca se ha oído. La tierra quedará embarazada y dará a luz espirituales, hijos que serán engendrados en un solo día. Con dolores de parto dará a luz. No necesita 9 meses. En un solo día Jehová hará gestar la creación, y se levantarán hijos. No necesitarán 40 años de mandarlo al desierto o de prepararlo en imperios. En un solo día, porque no será el hombre, sino que el Espíritu de Jehová le será llenado en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu de Dios se vertirá y se derramará.
y será glorificado en aquellos que sí le creen a Dios. Y eso es el mensaje, amados míos, en esta mañana. Dios revelando que aún la política, la economía y la iglesia volverán a trabajar juntos en naciones que se vuelvan a Jehová, en naciones que estén dispuestos a arrebatar aquellos gobiernos que hoy en día están en manos de Satanás. Qué triste es ver gobernantes amadores de sí mismo en todas las naciones, que promueven la corrupción, promueven la maldad, promueven la destrucción, promueven lo que desagrada de Dios, promueven lo que no agrada a Dios, destruyen su nación, desbaratan la nación, amando y buscando lo suyo propio. Un gobierno de Satanás, un gobierno del adversario. El mismo adversario haciendo lo que quiera por medio de un hombre en medio de las naciones. Y la iglesia tranquilo, mascando chicle y viendo cómo el diablo destruye las naciones. Y eso es lo que ocurre. La iglesia no sabe qué es iglesia. Más que ponerse una falda y un vestido, más que peinarse bonito, la iglesia tiene que entender cuál es su posición en la tierra, cuál es su misión y su delegación en cada nación. ¿A qué han sido llamados? No a hacer bulla ni escándalo con el evangelio, no a hacerse conocidos ni famosos con el evangelio. La iglesia ha sido llamado a poner las cosas en su lugar, a poner cada parte en su lugar donde le corresponde, ponerle a Satanás en el lugar que le corresponde y no darle lugar para que ejerza dominio sobre las naciones. Y eso es, amados míos, hoy ha sido dado este mensaje, dando a conocer estos tres gobiernos y estos tres líderes, bajo qué manos han salido y bajo qué voluntad. Es por voluntad de Dios y por dirección de Dios. Que Jehová los bendiga grandemente. Amén. 8:20 tenemos otro mensaje. Nos hemos pasado. Que Jehová los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, amén y amén.